no temas que yo soy contigo. Así fueron las palabras, ¿cierto?, del profeta Isaías, que hablaba de parte de nuestro Señor. Y son palabras para nosotros, no solo fueron palabras al pueblo de Israel. Cada vez que leemos la palabra de Dios debemos entender que todo lo que está allí escrito es para nosotros también. Nosotros somos ese Israel injertado. Nosotros que no éramos pueblo en otro tiempo, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy día somos parte de ese pueblo que Dios eligió para que fuera su pueblo. Por lo tanto, estas palabras que Dios dice a Israel también son para nosotros. No temas, no debemos temer, debemos estar tranquilos, porque yo soy contigo, dice el Señor. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, ¿verdad? Debemos estar tranquilos, seguros y confiados en el Señor, porque es Él quien da fuerzas al que no tiene ninguna. Él es quien renueva las fuerzas al que está cansado, al que está agotado y a aquel que está, ¿no es cierto?, a punto tal vez de mirar atrás y dejar de hacer lo que siempre ha hecho, que es agradar o servir al Señor. Siempre te sustentaré, dice el Señor, con la diestra de mi justicia. Los hijos de Dios, de parte del Señor, tenemos una promesa grandiosa. No hay hijo de Dios que mendigue el pan, ni su simiente también, así lo ha prometido el Señor, y por eso dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es quien nos sustentará, ¿no es cierto?, mientras estemos en esta tierra, a nosotros y a nuestros seres queridos. Pero quiero en esta tarde reflexionar con ustedes acerca de muchas veces de este desánimo o del temor que pueda venirnos a nuestra vida. La lectura que leímos del Evangelio de Marcos, ¿cierto?, en el capítulo 6 nos relata ese momento en el cual los discípulos estaban atravesando el mar, bogando fuerte, remando, ¿no es cierto?, contra el viento, contra la corriente del mar, y haciendo mucho esfuerzo para eso. Y el Señor había estado orando en el monte hasta tarde, hasta largas horas de la noche. El Señor estuvo orando después de haber alimentado, ¿cierto?, a 5.000 personas. El Señor se apartó a orar y le pidió a los discípulos que se adelantaran y que cruzaran, ¿cierto?, el mar. Y así fue. Y cuando era muy tarde la noche, avanzada, seguramente el mar absolutamente oscuro, sin poder ver, ¿no es cierto?, nada excepto las estrellas, a menos que haya estado nublado, ¿no es cierto?, debe haber sido un panorama realmente terrorífico, haber estado en medio del mar en la oscuridad absoluta. Y fue allí en esa circunstancia, ¿no es cierto?, cuando nuestro Señor Jesucristo viene caminando sobre las aguas a donde estaban los discípulos. Y fue allí cuando los discípulos también ven al Señor y se llenan de temor. Les dio espanto en realidad, que gritaban de terror y de miedo, porque pensaban, ¿no es cierto?, que veían un espectro, un fantasma que venía caminando sobre las aguas. No es normal que alguien camine sobre las aguas, ¿verdad? Un ser humano, nadie puede caminar sobre las aguas. Sin embargo, los discípulos miraron allí y vieron que una figura se acercaba caminando hacia donde estaban ellos. Muy afligidos, dice el relato, ¿no es cierto?, que los discípulos dieron voces, pero el Señor les gritó, ¿no es cierto?, de lejos, no temáis, yo soy, ¿verdad? La bendita palabra del Señor, la voz de Jesús, fue la que escucharon los discípulos allí, en medio de todo ese alboroto que se produjo cuando vieron que esa figura venía caminando y en medio de la oscuridad hacia ellos. Pero saben ustedes que en medio de las tempestades que nosotros podamos vivir, también en más de una oportunidad tal vez hemos perdido la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido sin fuerzas también? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados? Somos seres sujetos a pasiones, dice la palabra del Señor, como lo era el profeta Elías, un gran hombre del Señor, un hombre muy fiel al Señor, y que Dios lo utilizó para hacer grandes milagros, como ustedes ya lo han leído seguramente en la palabra del Señor. Pero Isaías tenía un problema. Era un hombre sujeto a pasiones, era muy pasional, se deprimía con facilidad.
se decaía con facilidad cuando veía que todo era adverso, aún cuando fue capaz de ver milagros tremendamente grandes de parte del Señor. Pero en la adversidad Elías se debilitaba y perdía las fuerzas. Así también suele pasarnos a nosotros, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y lamentablemente estamos sujetos a estas pasiones, ¿verdad? Por causa de nuestro pecado en esta tierra. ¿Cuándo dejaremos esta debilidad para siempre? Una vez que estemos en la presencia del Señor. Ya no habrá debilidad, ya no habrá pérdida de fuerza, no habrá pérdida de esperanza, nunca más, porque estaremos con nuestro Salvador. Lo mejor que podamos hacer nosotros nuestros deberes, a veces nos encontramos realizándolos sin fuerzas, como algo mecánico, nada más. Pero nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que luchamos no solo contra ese cansancio físico que puede haber, ¿no es cierto?, en muchos de nosotros por causa de la enorme cantidad de responsabilidades o labores que tengamos, los trabajos, los quehaceres, los estudios, ¿verdad?, que nos llenan de fatiga mental y físicamente. Pero a veces nos encontramos luchando no solo contra este cansancio físico o mental, sino contra un estado espiritual. Y allí, ¿no es cierto?, si no estamos tomados firmemente de la mano del Señor y fortalecidos, entonces ténganlo por seguro que esas batallas serán perdidas de nuestra parte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes celestes, ¿no es cierto?, contra el diablo y contra sus ángeles. Por lo tanto, es necesario que nosotros estemos permanentemente fortalecidos en nuestro espíritu. Podemos estar muy cansados físicamente, podemos haber hecho un trabajo enorme durante el día, durante la semana, durante el mes o durante un año, podemos estar extremadamente cansados físicamente o mentalmente, ¿no es cierto? Los que estudian, los que trabajan con su mente, pueden estar muy cansados en su mente, agotadísimos, ¿verdad? Pero una cosa distinta es no tener fuerzas espirituales, es estar a merced del diablo y de sus ángeles. Por eso que el apóstol Pablo también cómo aconseja a que nosotros debemos vestir la armadura de Dios. Debemos estar vestidos con esa armadura porque enfrentamos una batalla y una lucha permanente contra el diablo y contra sus ángeles. Y con nuestros argumentos, con nuestras fuerzas, no será posible vencer al enemigo. Solamente, ¿verdad?, con la fuerza que Dios puede darnos e impartir a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso que la Biblia nos aconseja ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Y no ser llenos de otras cosas. Dice, no os embriaguéis de vino, ¿no es cierto?, como un ejemplo. Pero también el consejo para nosotros es que no nos embriaguemos de las cosas de este mundo. Hagamos las cosas de este mundo, cumplamos las cosas de este mundo como debemos, ¿no es cierto?, nuestros deberes responsables como hijos e hijas del Señor, como debe ser. Pero no nos embriaguemos de estas cosas, porque si nos embriagamos de estas cosas, entonces dejaremos de un lado, por un lado, ¿no es cierto?, lo más importante para nuestra vida, que es la llenura del Espíritu Santo, que es el estar preocupado absolutamente de las cosas del Señor y de nuestra salud espiritual, que es lo demás. Saben ustedes que hay campañas realmente millonarias en nuestro país que se imparten a través de los colegios, de las escuelas básicas y de la prebásica también, para cambiar hábitos alimenticios en la población chilena. Porque tenemos malos hábitos alimenticios, ¿no es cierto? Comemos muchas cosas, ¿no es cierto?, que no nos dan, no nos nutren como debieran, pero sí nos hacen salir, ¿no es cierto?, grasa y todas estas cosas que son malas para la salud. Y el Estado, ¿no es cierto?, en nuestro país está en guerra contra esto y gasta millones de dólares en realidad en educación para cambiar todas estas cosas. Pero créanme ustedes que cuán difícil es, ¿no es cierto?, cambiar los hábitos en todas las personas, porque cuando hacemos algo siempre, mecánicamente, es muy difícil que dejemos de hacerlo para cambiar ese hábito y hacer otra cosa. Bueno, no debemos nosotros estar, ¿no es cierto?, embriagados con las cosas de este mundo. Debemos ser capaces, con la ayuda del Señor, de cambiar nuestros hábitos. ¿Por qué?
porque como dice el Señor, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no con ejército, ni con espada, dice el Señor. Esta lucha, hermanos, no es nuestra. No crea que usted está luchando solo contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Esta lucha, ¿verdad?, es de Dios. Esta lucha es de Cristo. Y nosotros, ¿verdad?, estamos en las manos del Señor, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, lo que acabamos de leer. No temas que yo soy contigo. El Señor no nos desamparará, el Señor no nos ha dejado solos. Dios ha puesto este ejemplo y ha quedado en su palabra como ejemplo para las generaciones posteriores, y entre esas nosotros, de cómo Dios fue con este pueblo de Israel cuando tuvo que enfrentar a pueblos mucho más poderosos que él, donde no tenían la más mínima esperanza de tener victorias en batalla contra pueblos guerreros, contra pueblos que estaban armados, ¿no es cierto?, tremendamente armados, contra un pueblo, ¿no es cierto?, de pastores que había surgido del pastoreo, que eran nómades incluso, que andaban de un lugar a otro. Y cómo Dios levantó a este pueblo, cómo se cumple la palabra del Señor, y cómo el Señor les decía a Israel: no temas, porque yo soy contigo. Y así fue siempre. Cada vez que Israel se ponía en las manos del Señor y emprendía, ¿no es cierto?, la batalla, aún con todas las condiciones adversas, sin embargo Dios daba la victoria de una manera maravillosa, ¿verdad? Ustedes, yo estoy seguro que ustedes así lo han leído. Cada vez que leemos la palabra del Señor y recorremos, ¿no es cierto?, la historia de Israel, nos damos cuenta cómo Dios muestra, ¿no es cierto?, su tremendo poder para defender a este pequeño pueblo, que era el pueblo que Él había elegido. Pero nosotros somos este pequeño pueblo. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué es esta iglesia? Una iglesia insignificante para el mundo, para otras mega iglesias tal vez, ¿no es cierto?, que están conformadas por miles de personas. Pero nosotros somos una iglesia pequeña, pero una iglesia a la cual el Señor nos dice que no debemos perder la esperanza, no debemos estar atemorizados ni desmayar, porque el Señor es quien nos esfuerza a cada uno de nosotros. Un cristiano, cuando pierde la esperanza, es un cristiano que va a tener de derrota en derrota, hermanos. Un cristiano que pierde la esperanza es un cristiano que está derrotado por su falta de fe. Y eso es lo que debemos cautelar nosotros. Cada vez que usted se sienta débil en la fe, usted debe aferrarse más al Señor, pedirle al Señor: ayúdame, Señor, que no me falte la fe. Puede faltarnos la fuerza física, podemos estar mentalmente muy agotados, pero espiritualmente, ¿no es cierto?, este hombre interior, la mujer interior, debe ir renovándose de día en día. El hombre exterior va apagándose, va extinguiéndose cada día. Van pasando los años, vamos dándonos cuenta que ya no tenemos la fuerza, ni la memoria, ¿verdad?, ni la salud que teníamos antaño. Pero el hombre interior debe ir renovándose de día en día, y así debe ser, ¿verdad? La fortaleza espiritual que debe tener cada hijo, cada hija del Señor debe ser excepcional, debe ser un ejemplo para el mundo. El mundo no debe mirar en los cristianos, ¿verdad?, un hombre depresivo, una mujer depresiva, una mujer amargada, un hombre amargado, lleno de tristeza, ¿verdad? El mundo no puede ver eso en nuestras vidas, hermanos. Cada vez que el mundo nos vea, debe ver hombres y mujeres gozosos, felices, transformados por el poder de Dios, no hombres ni mujeres derrotados, porque Dios es quien nos esfuerza y quien nos protege. Por lo tanto, no debemos renunciar a nuestras metas que nos ha trazado el mismo Dios en nuestro camino. No debemos comenzar a fallar en las cosas del Señor, ni quedarnos atrás tampoco. Debemos mirar, poner la vista en Cristo Jesús, hacia adelante, ¿verdad?, levantar nuestras cabezas y pelear esta batalla de la fe. No debemos mirar, ¿no es cierto?, los defectos ni los problemas que puedan estar a nuestro alrededor, porque siempre los habrá. Siempre habrá malos ejemplos, siempre habrá adversidad a nuestra vida. Cada vez que usted quiera servir al Señor de todo su corazón, el diablo no se quedará tranquilo. El diablo emprenderá una lucha sangrienta contra usted,
si usted quiere servir a Dios, porque dice la palabra del Señor que todos los que quieren vivir piamente padecerán persecución. Si usted quiere vivir tranquilo, si usted quiere vivir confiado, con absoluta tranquilidad en esta tierra, no sirva al Señor, ¿verdad? Y el diablo lo va a dejar tranquilo. Pero solo levántese y sea fiel al Señor y va a ver cómo el diablo va a arremeter en contra suya. Pero hermanos, no olvidemos nuevamente, yo soy contigo, dice el Señor. El diablo no es más poderoso que nuestro Dios. Él, ¿verdad?, es una criatura nada más. Nuestro Dios es el creador, es todopoderoso, es aquel Dios omnipotente, ¿verdad?, que no tenemos la posibilidad de conocerlo, sino solo aquello que Él nos ha revelado para que podamos conocer quién es nuestro Dios. No debemos entonces mirar los obstáculos que se ponen por delante de nosotros. No perdamos nunca el apetito de las cosas espirituales. Que la Biblia nunca pierda su brillo ante nuestros ojos. Que cada vez que miremos la Biblia, anhelemos en el corazón y la codiciemos, ¿no es cierto?, para leerla. Así como cuando vemos algún alimento, ¿no es cierto?, que nos gusta, o algo que huele bien, ¿no es cierto?, y queremos probarlo, así que sea la palabra del Señor, ¿verdad?, una verdadera miel, ¿verdad?, a nuestro paladar. Que sea algo apetitoso para nosotros, la palabra del Señor. Que nos den ganas de leerla y escudriñarla cada día, porque estamos bajos en la lectura bíblica diaria. ¿Se han fijado ustedes? Cada vez que se pregunta en el informe cuántas lecturas bíblicas hay, son pocas las manos, ¿verdad? Todas las manos deberán levantarse, porque todos los días debiéramos tener el alimento espiritual para nosotros. No debiéramos salir de nuestra casa, de nuestras labores, sin haber consumido el alimento espiritual diario. Debemos salir fortalecidos a este mundo de pecado, a este mundo contrario a nuestro Dios. No podemos ir sin esta fortaleza espiritual en nuestra vida. No debemos prestar nuestros oídos a estas doctrinas falsas que andan por doquier y que recorren, ¿verdad?, muchas iglesias. La nuestra no está exenta de estas cosas, hermanos. También podríamos nosotros escuchar algunas doctrinas que no son bíblicas. No debemos dar oído a estas cosas. Debemos ser conocedores de la palabra del Señor para poder desechar toda falsa enseñanza que no provenga de Dios y que sea contraria a las doctrinas bíblicas, ¿no es cierto?, y que atentan contra la sana doctrina con la cual nuestra iglesia nos nutre cada día. Debemos subir nuestro nivel espiritual de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo puedo subir el nivel espiritual de mi vida si no orando al Señor? Entregando cada día más mi vida al Señor y entregando todas mis fuerzas al Señor, ¿verdad? Porque a veces, siendo hijos de Dios, siendo fieles al Señor, no entregamos todo lo nuestro al Señor. A veces nos dejamos algunas cosas para poder hacerlas nosotros, porque creemos que las podemos hacer bien. Pero Dios quiere que entreguemos todas las áreas de nuestra vida para Él, para que sea Él, ¿cierto?, quien tome dominio completo y absoluto de la vida de cada uno de sus hijos. ¿Cuánta falta nos hace recordar el consejo de Dios diariamente, hermano? Todos los días nos hace falta recordar el consejo de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice: reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esto es lo que debemos pensar nosotros. ¿Cómo sufrió el Señor? Tan grande fue la contradicción que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvo oposición de sus hermanos, de su familia, ¿verdad? Tuvo oposición aún a veces de sus propios discípulos. Y ni hablar, ¿verdad?, de sus enemigos que le condujeron hasta la muerte. Porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Si usted piensa que está sufriendo, si usted piensa que no tiene fuerzas, si usted piensa que su vida espiritual es cada vez más frágil, más débil y que va a sucumbir por los problemas, siempre piense que hay alguien que está sufriendo más que usted. Y a veces esas personas que sufren más que nosotros ni siquiera son hijos del Señor, no son cristianos y por lo tanto sufren sin esperanza en este mundo. Piensen en aquellas personas que no tienen a Cristo y que sufren más que nosotros. Hay miles
Hay millones en este mundo que sufren. Fíjense ustedes, cuántas familias, cuántos padres y madres de familia hay en este mundo que no tienen un pan siquiera para llevarle a sus hijos pequeños. Qué sufrimiento más grande, ¿verdad?, para un padre. Y eso es una realidad que vive el mundo de hoy. No lo vivimos nosotros, gracias a la misericordia de Dios. Pero eso no significa que eso no ocurre. Porque sí, esas cosas, y peores que estas, están ocurriendo en este mundo, donde hay almas que van vagando, ¿no es cierto?, y sufriendo y llorando por distintos lugares por causa del pecado que abunda en este mundo. Dios nos alienta a tener ánimo y no desmayar. Y fíjense ustedes las palabras de Jesús: confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, venció al mundo. Y alguno puede decir, claro, pero si Él era Dios. Pero no olvidemos que también fue perfecto hombre. Fue Dios, pero también fue hombre. Y sufrió, ¿no es cierto?, los dolores, sufrió la angustia, también lloró, tuvo tristeza, sufrió la agonía y sufrió la contradicción de tanta gente, ¿verdad? La traición también la sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor, con toda autoridad, hoy día nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo y nosotros no estamos solos. No vamos a vencer nosotros al mundo, pero el Señor, que es con nosotros y que es por nosotros, ¿verdad?, Él nos dará la fuerza, como dice: siempre te sustentaré, ¿verdad? Él es quien nos esfuerza para salir victoriosos frente a cualquier dificultad que podamos enfrentar en esta vida. Debemos estar preparados para el sufrimiento. No podemos desconocer que pueda llegarnos el sufrimiento a nuestra vida. Debemos preocuparnos cuando vivimos un tiempo de bonanza y de tranquilidad en nuestra vida. Y debemos orar en ese tiempo, ¿no es cierto?, y pedirle al Señor: Señor, prepara mi corazón y mi espíritu para cuando tenga que enfrentar aquellos embates terribles en mi vida, Señor. Que mi vida no sucumba, que mi vida esté firme, anclada, ¿no es cierto?, en esa roca inmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Dios estuvo con Israel, y así lo podemos ver en la historia bíblica, en el Mar Rojo. Muerte segura para el pueblo de Israel. Recordemos eso. ¿Qué le ocurrió a Israel? Por el frente, un mar, ¿cierto?, impenetrable. Muchos ni siquiera sabían nadar. Y por lo demás, no sirve de nada saber nadar en el mar, ¿verdad? Porque a la larga, ¿no es cierto?, nos vamos a cansar, y por mucho que sepa nadar, si no toca luego una orilla, la muerte será segura en su vida. Y por la espalda, un ejército, ¿verdad?, vengador, que venía a dar muerte a todo el pueblo. No había escapatoria para Israel. Israel seguramente pensó: ¿y cómo nos va a salvar el Señor ahora? ¿Cómo? Si está el mar por un lado, si el ejército viene por otro lado, ¿cómo escaparemos? Dios hizo lo increíble. Dios hizo lo que nadie nunca siquiera pensó siquiera que podía ocurrir. Abrió el mar. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Abrió el mar, simplemente eso. Nos cuesta creer a nosotros, tantos siglos después de ocurrido eso. Pero sin duda, Dios abrió el mar a vista y paciencia de todo su pueblo. Y el pueblo pasó en seco, ¿cierto? Atravesó. Y de esa forma milagrosa, Dios salvó a su pueblo. ¿Cuántas veces el Señor ha abierto océanos para nosotros también, ¿verdad? Ha abierto puertas para nosotros cuando no hemos visto escapatoria, cuando no hemos visto ni siquiera una luz tenue, ¿no es cierto?, de esperanza, y sin embargo, ¿no es cierto?, de donde menos esperamos es de donde viene la salvación y la esperanza de nuestro Señor. En el Jordán, lo mismo, cuando Dios da la orden a Israel de partir a la tierra prometida, allí estaba ese gran obstáculo, el Jordán. ¿Cómo pasaremos este Jordán, verdad? Dios hizo lo increíble, nuevamente. Detuvo las aguas del Jordán, así de simple. Las detuvo mientras el pueblo pasaba. Qué maravilloso es como Dios demostró a su pueblo, ¿no es cierto?, que Él era el Dios que les protegía, que Él era el Dios que les ayudaba y que les sustentaba donde quiera que iban. Ni hablar lo que sucedió en el desierto. 40 años estuvo el pueblo en el desierto.
Nunca se envejeció la ropa, dice la palabra del Señor. Nunca tuvieron hambre, porque cuando hubo hambre, Dios les dio el maná, Dios les dio codornices, Dios hizo brotar agua de la roca donde no había. Sin embargo, vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios se preocupó de cuidar al pueblo durante 40 años, hermano. Nunca Israel tuvo necesidades, aún estando en el desierto. Los que conocen el desierto se dan cuenta que muy pocas expectativas de vida pueden haber allí, ¿no es cierto? Porque no hay agua, no hay alimentos. Bueno, Dios sostuvo a su pueblo durante 40 años en el desierto. Los relatos bíblicos, ¿no es cierto?, son amplios en la palabra del Señor. En Éxodo 14:15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? En una forma reprensiva. Dios le recrimina tal vez a Moisés cuando Moisés clama al Señor: Señor, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Y Dios le dice: pero ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? Di a los hijos de Israel que marchen. Esa era la orden, ¿verdad? No me clames, no me pidas, di que marchen. Es la voz enérgica del Señor. Y dice luego en el 21: y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Cómo habrá estado Israel esa noche? ¿Qué ocurre cuando hay recio viento, ¿no es cierto? No dormimos mucho, pensando que se nos pueden volar los techos o cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cómo habrá estado Israel toda esa noche? Afligido tal vez, llorando los niños, las mujeres, muy afligidos, asustados. ¿Qué va a ocurrir aquí, verdad? Y toda esa noche entonces hubo ese viento recio oriental y tornó el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Cómo habrá sido el despertar de los que durmieron esa noche al ver por la madrugada, ¿no es cierto?, que el mar estaba dividido? Había 2 paredes seguramente de agua, algo increíble, milagroso, y el pueblo pudo atravesar. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco. ¡Qué maravilloso! ¿Nos hemos puesto a pensar en alguna oportunidad en eso? ¿Se ha puesto a pensar en esto usted cuando mira el mar? ¿Cómo puede abrirse el mar? ¿Quién puede abrir el mar, verdad? Dios lo hizo. Él tiene poder, ¿no es cierto?, para hacerlo. En Josué capítulo 3, versículo 15 y 16 dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se pararon como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de los llanos, al mar salado, se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. ¿Quién puede hacer esto, hermano? Qué increíble, ¿verdad? Qué maravilloso. Ese es nuestro Dios, pues, que hace lo imposible. Entonces, recordemos: no temas, dice el Señor. No tengas temor. No perdamos las esperanzas nunca, porque mientras vivamos, ¿verdad?, Dios infundirá esta esperanza en nuestro corazón. Y el Salmo 107:35 dice: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Eso es lo que Dios hizo con Israel. Volvió el desierto en estanques de agua y dio de beber a su pueblo, desde donde no había la más mínima esperanza de sacar este elemento tan vital, ¿no es cierto?, para la vida. Jesús también estuvo con sus discípulos en peligros, en tempestades, en distintas situaciones. Cuando la vida de Pedro también corrió peligro, en un relato semejante a este, también, ¿no es cierto?, el Señor le salva la vida de hundirse en lo profundo del mar. Y cuando quisieron acusarlo, ¿no es cierto?, de que era su seguidor también, el Señor finalmente salva a Pedro, aún cuando fue amarga la salvación que tuvo, ¿no es cierto?, y que siempre recordó, pero Dios y nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo para fortalecerle y levantarle en sus dificultades.
Jesús siempre les dice a los discípulos, confiad, yo soy, no temáis. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no solamente aquí, sino también, ¿cierto? En Mateo 14, 27 podemos leerlas. En el fracaso, ¿cuántas veces nosotros hemos fracasado también? ¿Cuántas veces hemos hecho tal vez negocios, ¿no es cierto?, que nunca debemos haber hecho? En el fracaso también el Señor nos enseña. Recordemos ese relato de Marcos capítulo 9, que dice, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. El fracaso de los discípulos, el fracaso rotundo, ¿verdad? ¿Cómo se habrán sentido los discípulos cuando no fueron capaces de expulsar el demonio de ese muchacho? ¿Por qué no pudimos hacerlo nosotros? Tal vez se vinieron abajo, se angustiaron, ¿verdad? Así como muchos de ustedes a veces los veo muy tristes, ¿no es cierto? Muy decaídos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? A mí mismo también a veces me pasa, ¿no es cierto? Seguramente los discípulos estaban así. Pero el Señor nuevamente, ¿no es cierto?, les fortalece, como siempre lo hizo con sus discípulos. El Señor prometió estar con nosotros. Así lo dice la palabra del Señor. He aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En la angustia, en pruebas, en peligros, en fracasos, en todas estas circunstancias podemos decir, como dice el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, me guardarás de angustia. Qué maravilloso, ¿no es cierto? ¿Podemos decir eso cuando venga la angustia a su vida? ¿Cuántas veces le vino la angustia esta semana a su corazón? ¿La angustia le embargó su corazón tal vez? ¿Se recordó de este salmo? Tú eres mi refugio, Señor, me guardarás de angustia. Entonces, ¿verdad? Veremos cómo toda la tristeza, toda la angustia que pueda embargar nuestro ser, huirá, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. Dios siempre nos alienta a tener ánimo. El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Es como decirme a mí mismo, ¿verdad? Alma mía, en Dios solamente reposa. Es como recordarme que soy un hijo de Dios. Yo mismo me lo recuerdo, porque está diciendo, alma mía, se está hablando a sí mismo. Me recuerdo, soy un hijo del Señor. Esfuérzate, gózate en tu Salvador. Cristo es tu Señor, ¿verdad? Porque de Él es mi esperanza, dice el salmista. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y como dice también Romanos capítulo 15, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por la virtud del Espíritu Santo. Miren ustedes, la esperanza no es nuestra, no es algo natural en el ser humano en la adversidad. La esperanza viene a ser parte del Espíritu Santo que infunde en el corazón y en el espíritu humano de los hijos de Dios. Podemos tener entonces esperanza en el Señor por su protección. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Tenemos esperanza de protección, no estamos solos. Tenemos esperanza de guía en esta vida. No andamos en oscuridad. Cuando titubeamos en las decisiones, sin poder ver más allá, Dios imparte su espíritu y nos guía con su palabra. Como dice el salmista también, porque tú eres mi roca y mi castillo, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Fíjense ustedes, por amor a sí mismo, por el nombre de Dios, por tu nombre, dice, me guiarás y me encaminarás. Dios, no pudiendo prometer por alguien mayor, ¿no es cierto? Como dice la palabra del Señor, lo hace por sí mismo. Por lo tanto, esa promesa es segura en cada uno de los hijos de Dios, en nosotros. Y como cantamos ese hermoso himno también, 262, que dice, guiándome tú, la noche y la oscuridad resplandecen, ¿verdad? Así debería ser. Guiándome tú, Señor. Cuando tú, Señor, me guías, la oscuridad y la noche resplandecen en mi vida. No hay tinieblas que me atemoricen. Así cruzaré
el monte, el valle, el río, el torrente, lleno de fe. Así cantamos. ¿Se han fijado ustedes alguna vez cuando cantamos ese himno? ¿Verdad? Así cruzaré. Así vamos a cruzar el torrente, ¿verdad? Llenos de fe. Vamos a cruzar el monte, el valle, los problemas, ¿no es cierto? Incluso la muerte. ¿Cómo? Llenos de fe. No andamos en oscuridad entonces. Tenemos esperanza de guía en esta vida. Por ti, porque tú, eres mi roca y mi castillo, y por tu nombre entonces me guiarás. Así que, hermanos, recordemos, la esperanza es el reconocimiento de que en Cristo se encuentra ni más ni menos que el cumplimiento de las promesas de Dios, las promesas que Dios ha hecho para nosotros. La esperanza cristiana nuestra está arraigada en la fe de la salvación de Cristo. No está arraigada en nada menos, sino que en la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice en Gálatas 5:5, porque nosotros, por el Espíritu, esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Esa es la esperanza bendita que llena nuestro corazón. Nuestra esperanza, entonces, es la esperanza futura de la resurrección de los muertos. Aunque estemos muertos, de allí el Señor nos sacará, como dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Junto con la fe y el amor, la esperanza entonces es la virtud, hermanos, que nos hace estar en pie y vivos. Sin esperanza estamos muertos y estamos caídos. Primero los Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que nos mantiene vivos en esta tierra, sirviendo al Señor, lo que nos mantiene en pie. La esperanza en el regreso de Cristo, en la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, es la base para que los creyentes, todos nosotros, hermanos, nos purifiquemos en esta vida. Busquemos vivir una vida más pura para nuestro Dios, como dice Primera de Juan capítulo 3:3, para terminar: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como también Él es limpio. Qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos pruebas y tenemos grandes pruebas, ¿no es cierto? Escritas en la palabra del Señor para que podamos vivir una vida llena de esperanza y de fortaleza. Porque Dios no es hombre para mentir. Y todo lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, en algún momento, tarde o temprano, todo eso tendrá su cumplimiento en nuestra vida.